Esta semana ha sido una semana de mucha dependencia de Dios, de verdad. Lo comenté en la mañana y luego lo comenté el día de hoy. Pocas son las semanas del año que podamos estar orando, Señor. Y justamente esa semana es una de ellas. Empezamos los 10 días de oración a las 9 de la noche a partir del día primero. Sería nuestro segundo día. Ayer sábado fue a las 5 de la mañana. Cerramos una semana de lunes a viernes a las 6 de la mañana orando. Quiere decir que no ha habido un día que no se esté orando la iglesia. Y lo que podemos hoy darnos cuenta es realmente cómo se manifiesta Dios en la vida del congregante, del creyente. Y es lo que hemos estado orando: Señor, haz que esta iglesia dependa de ti y no dependa del hombre. Y voy a hacer la misma pregunta que hice en la mañana: ¿qué te está deteniendo en no venir hoy a orar con tu iglesia, con tu familia de la fe? Recuerda que el orar es demostrarle la mayor humildad a Dios, porque hoy dependemos de Él y dependemos de su amor, de su misericordia, de su sustento. Si eso no es vital en nuestra vida de creyentes, no veo dónde está nuestro agradecimiento a Él. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué te está deteniendo de no venir a orar? A veces tenemos que morir para que Él siga viviendo y siga siendo Él en nosotros. Tenemos que menguar, tenemos que aprender justamente a quitar las cosas que hoy nuestra carne te están deteniendo, que seguramente va por ese lado. Pero yo te invito a que reflexiones, a que medites. ¿Qué te está deteniendo de no poder venir a orar? Son 10 días que tendrá mucho significado espiritual y mucha recompensa espiritual en tu vida. Obviamente no solamente son estos 10 días, es todo el tiempo, en todo momento en tu vida. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias por este momento que nos permites poder escucharte. Gracias por habernos permitido levantarnos hoy. Gracias porque estás obrando en nuestra vida, mi Dios. Estoy seguro que estás obrando en mí. Y hoy te ruego que tú sigas haciéndolo. Tienes todo el derecho, tienes toda la autoridad para que tú puedas quitar, cambiar, romper, destruir lo que me esté impidiendo, lo que me esté afectando, lo que me esté anclando y no poder caminar de manera ligera contigo. En esta mañana he preparado mi corazón para que tú me hables y que esa palabra como una semilla llegue a buena tierra y dé fruto al 101%. Sé tú, Señor, el que hables este día a tu iglesia, a tus ovejas. Yo tan solo soy un instrumento donde pongo mi corazón y mi boca, Señor, mis manos, mis ojos, mis oídos. Úsalo, Señor, conforme a tu preciosa voluntad. Gracias nuevamente, Señor, por el sustento que tú me das, no en lo material solamente, sino en lo espiritual que tanta falta me hace. Te damos a ti la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Hoy concluimos el tema, el amor eterno de Dios. Muchas de las alabanzas, algo que tienes que saber es que no hay acuerdos entre el pastor y la alabanza. Lo que el Espíritu mueva a la alabanza, lo que a mí Dios me ponga en el mensaje, es justamente Dios en ello. Y escuché la alabanza justamente de todo lo que esté alabando, lo que tú estuvieses alabando es justamente lo que vamos a escuchar de parte de Dios, el amor eterno de Dios. Y vamos a Romanos nuevamente, el capítulo 8, y hemos aprendido diferentes preguntas retóricas donde han necesitado ser contestadas. Y quiero que me acompañes al versículo 31 del capítulo 8 de Romanos, y vamos a empezar con las primeras preguntas que hace Pablo a la iglesia. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie.
Si Dios está de tu parte, si Dios está en ti, ¿quién está en contra tuya? Nadie. Nadie puede hacerle frente a Dios. Y tú eres parte del cuerpo de Cristo. Amén. Sigo leyendo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Otra pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si estás dudando del sustento, si estás dudando de que hoy a lo mejor no tienes un trabajo, no tienes una empresa, no tienes un ingreso, espera en Dios. Espera en Dios. Él hará, Él sustentará con su mano de su justicia. Amén. Sigo leyendo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si el juez que acusa, Él fue el mismo que se dio a sí mismo por ti y por mí en la cruz, quiere decir entonces que Dios es el que justifica y no hay quien te pueda acusar. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. Y viene la pregunta final a este pasaje, una pregunta importantísima, preciosa. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y vienen una serie de preguntas donde Pablo menciona las posibles causas que nos podríamos imaginar en tu carne. Dice aquí, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y la respuesta es, nada, nada. Dios nos amó ¿desde cuándo? Eternamente, eternamente. Tú y yo estábamos en la mente de Dios, desde antes que fundara ¿qué? La tierra. Y todo cuanto Dios hace, lo hace en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y si tú y yo estamos vinculados a Cristo, todo hoy nos lo da como coherederos de Él. Pero tienes que aprenderlo. Todo lo que Dios le dio a Cristo, para Cristo y en Cristo, lo dio también a quien está vinculado a Él, a quien está unido a Él, a quien ha creído y confiado en Él, y a aquel que obedece justamente su palabra. ¿Cómo fue que nos demostró Dios su amor? Y aquí lo dice justamente también en el libro de Romanos. Si tú me acompañas al capítulo 5, versículo 8, ¿cómo es que Dios demostró su amor? ¿A quién demostró ese amor? Y aquí dice en el versículo 8, mas Dios muestra su amor, ¿para quién? Para con nosotros, en que siendo ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces estábamos perdidos. Su amor demostró su amor en nosotros cuando estábamos perdidos en nuestros pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y a Dios le plació, soberanamente a Él le plació justamente llamarte, escogerte, elegirte, desde antes de la fundación del mundo. Lo que pasa es que mucha gente no lo vive porque no lo cree. Si tú realmente lo vivieras, entonces creyeras las cosas completamente diferentes. Y si dice que nada nos podrá separar del amor de Dios, nada es, nada. Y hay que entender una cosa, no es mi amor hacia Cristo, es el amor de Cristo hacia mí. Porque el amor del creyente simplemente es fluctuante. El amor del creyente siempre será limitado. Porque el amor del creyente en ocasiones es convenciero. Y además, muchas veces el amor del creyente es condicionado. Sí, solo sí me das, yo te amo. Y Dios, hagamos lo que hagamos, pensemos lo que pensemos, Él siempre nos va a amar. Y
En esa esperanza y en esa fe tú te sostienes y tú te mantienes. Porque nada me podrá separar del amor de Dios. Jesucristo vino a buscar y a salvar ¿a quiénes? A los que estábamos perdidos. A eso vino Jesucristo. Y el Señor expresó su seguridad a los salvos con Él. Cuando tú vives una vida vinculada, unida, en comunión con Él, tu vida tiene un gran o un total significado. Hablaba el hermano referente a los diezmos y ofrendas. Y tenemos que ser enseñados a tener contentamiento, cualquiera que sea nuestra situación. Muchas veces nuestra felicidad, nuestra paz, nuestro gozo, nuestra tranquilidad depende de las circunstancias. Depende si tienes dinero, depende si tienes un trabajo, depende si el negocio va bien, depende si tienes salud, depende si está alguien contigo. Depende, pero nunca has aprendido a depender específicamente de Dios. Porque aún en las situaciones de escasez, aún en las situaciones de carencia, el amor de Dios está ahí presente. Y tienes que aprender una cosa, que dentro de la extensión, dentro del amor, la disciplina es una extensión del amor de Dios. Entonces muchas veces nos estamos diciendo disciplinados porque Dios nos ama, porque Dios, si te ama, Dios disciplina. ¿Ok? Cuando tú disciplinas, vamos a bajar de nivel. Cuando tú disciplinabas a tus hijos, ¿era porque los odiabas? ¿Era para lastimarlos? No. Tú disciplinas a tus hijos porque los amabas y querías corregir su conducta. Luego entonces, ¿qué está haciendo Dios cuando te está pasando por momentos difíciles? ¿Está qué? Corrigiendo nuestra conducta. Tenemos que aprender a vivir, obviamente, Dios es un Dios de armonía. ¿Quién dice amén? Amén. Dios es un Dios de paz. ¿Quién dice amén? Amén. Luego entonces, si Dios es un Dios de amor, ¿cuánto más entonces estará Él al pendiente de tus necesidades? No te preocupes, mejor ocúpate de que hoy estés confiado plenamente en Él y Él hará. Hay muchas promesas que ha dicho Dios en su palabra, pero pocos conocen esas promesas. Peor aún, habrá mucha gente que dude de las promesas de Dios, porque no ha creído en la palabra de Dios, porque ha medido su fe en función de sus circunstancias. Pastor, tengo tiempo que he estado pidiendo a Dios que me socorra, me equilibre, de repente he encontrado, pues no sé, prueba tras prueba y no veo por dónde. Dios está ahí y nunca se ha ido. Pregúntate para qué es esa prueba, para qué es lo que estás pasando, para qué. Tal vez para fortalecer más la fe, tal vez para creer en Él y esperar justamente hasta el último momento en Él. Muchos de aquí estamos orando al Señor por un milagro, porque nuestros hijos crezcan y se entreguen a Cristo. Estamos orando porque mucha gente hoy se salve. Estamos orando porque mucha gente hoy en su enfermedad, pues si Dios en su voluntad lo sane. Hoy estamos orando porque muchos matrimonios que están en momentos difíciles, Dios ponga paz en ellos y haya una restauración en ellos. Y la pregunta es, si tú estás creyendo, estás orando sin creer, eso nunca va a llegar. Eso nunca va a llegar. Y lo he dicho en varias ocasiones. Hay una persona que un día se levantó y miró hacia la ventana y había un árbol que siempre impedía ver lo que había atrás del árbol y había un paisaje hermoso. Y esa mañana dijo, no, sí, Señor, haz que ese árbol se seque, se caiga, se tire, llévatelo. Creo en ti. Y al día siguiente se vuelve a levantar y mira hacia la ventana. Oh, sorpresa, el árbol seguía ahí. Y dijo, sabía que Dios no lo iba a hacer. Muchas veces tus oraciones son así. Oras a Dios, pero creyendo que no va a hacer nada. Y dice también la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios.
¿Por qué no estás caminando? ¿Por qué no se soluciona tu problema? ¿Por qué no hoy no tienes una empresa diferente, un trabajo diferente, un ingreso diferente? ¿Por qué hoy tu vida es diferente? Porque la fe simplemente es nada. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces quiere decir que cuando yo busco a Dios, Él me tiene preparado un galardón. Y el primer galardón, cuando yo busco a Dios en los momentos más difíciles de mi vida, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios no es deudor de nadie, amados. Dios no es deudor de nadie. Es más, Dios te da más de lo que tú y yo merecemos, ¿cierto o no? Dios es así, siempre da más allá de lo que tú y yo merecemos, porque así es Dios. Dijo Cristo, yo te doy vida. ¿Y vida en qué? ¿En escasez? ¿En miseria? No, Dios te da vida en abundancia. Lo que pasa es que tu corazón está más fijado, está más enfocado en las cosas materiales en lugar que busques las espirituales. Dice la palabra, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Mucha gente, muchos creyentes siguen viendo las cosas que se ven y por eso no crecen. Y están anclados ahí, justamente ahí, esperando cosas que yo quiero ver. Si yo veo que mis hijos cambian, yo voy a cambiar. Si yo veo que mi jefe cambia, yo voy a cambiar. Si yo veo que mis colaboradores del trabajo cambian, yo también voy a cambiar. Si yo veo que mi esposo cambia, yo voy a cambiar. Si yo veo que mi esposa cambia, yo voy a cambiar. ¿Así es como trabaja Dios? No. Primero soy yo. Cámbiame a mí, Señor. Heme aquí. Primero soy yo. Y sin tu voluntad quieres cambiar a mi jefe, quieres cambiar a mis colaboradores, quieres cambiar hoy al vecino. Señor, va a ser en tu tiempo y va a ser en tu voluntad, eres soberano. A mí dame contentamiento, enséñame a tener contentamiento de todo lo que tú me has permitido hoy poder tener. Y se los dije la vez pasada, cuando yo le dije a Dios, Señor, hazme millonario, y se lo eres. Ay, Señor, tienes buen sentido del humor. Eres millonario. Y me hizo solo una pregunta. ¿Cuánto vale tu salud? Y dije, perdóname, Señor. Porque he visto grandes empresas de dueños de una gran opulencia que se han quedado justamente pobres porque no han podido pagar la sanidad física de la persona que tanto aman. Y quedan completamente endeudados. Se murió esa persona, gastaste todo, pusiste un cheque en blanco y no se curó. Y quedaste con un montón de deudas. ¿Quién de aquí es millonario? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Creo que están escuchando por allá. ¿No? Tenemos que comenzar a ver lo que no se ve. Las cosas eternas. Porque lo que tú logras ver con tus ojos son cosas temporales, que en algún momento se van a acabar. Alguien dijo, ¿me ves que soy hermosa? ¿Me ves que soy hermoso? Eso se va a acabar. Alguien dijo, así como te vi, me vi. Así como me ves, te verás. Alguien lo dijo por ahí. No entremos en polémica. Pero tiene mucha enseñanza, tiene mucha enseñanza. A veces has pasado por momentos difíciles que han pasado simplemente en tu vida. ¿Alguna vez alguien te reconoció y te puso en el cuadro de honor? El empleado del mes. No, pero ya pasó. Fue en su momento. Ya hay alguien que ocupa tu lugar. Y mucha gente se frustra justamente viendo las cosas que se ven, cuando son simplemente temporales. Todo va a pasar, todo. En algún momento de tu vida, todo va a pasar. ¿Cuántos no pudimos abrazar a nuestros hijos cuando estaban pequeños? Oh, triste realidad, ya pasó. ¿Quieres abrazarlos? Y no puedes porque pesan mucho. O no se quieren dejar abrazar. Ay, ya estoy grande. ¿Y qué?
es cierto? Todo llega a pasar. Entonces quiere decir que Dios pone entonces tus ojos, mira lo eterno, el amor, la misericordia, la paz. Hay que mirar lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes el día de hoy? No me digas qué es lo que te está quitando el sueño. ¿Qué es lo que te tiene de malas? ¿Qué es lo que te tiene sin pelo? No me digas eso. Dime realmente qué es lo que hoy no estás viendo. Hay gente que se sienta a la mesa y dice, ay, ¿cuánto daría por un bistec, un pescadito, un salmón? Y nunca mira que tiene una mesa y tiene algo que llevarse en ese momento a la boca. Ay, ¿cuánto daría? Porque, ¿cómo cambiaría? Ay, estos problemas por un poquito de paz. Vete al hospital. Te invito a que un día vayas al hospital y veas que hay gente que tiene más de un año en terapia intensiva. Y esas personas están en terapia intensiva con el enfermo. Y tienen años, o meses, o días sin probar un alimento en paz. Porque no tienen a Dios. Y tú que tienes a Dios, te quejas, dices, ¿hasta cuándo pasará esta situación? Cuando Dios la está usando, ¿para qué? Para acercarte más a Él. Muchas veces Dios permite situaciones en nuestra vida para acercarnos más a Él. Acércate más a Él y Dios te va a poner en otra situación. A veces somos necios. A veces somos necios. A veces somos como el caballo, dice la Biblia, ¿no? O como el mulo, la mula, dice, que tiene que ser sujetado con freno, porque si no, no se acerca. Tú te subes a un caballo y para detenerlo le jalas el freno. Y a veces Dios tiene que usar justamente el freno para hacernos acercar a Él. ¿Y qué pasa cuando las cosas comienzan a estar bien? ¿Qué sucede? Te empiezas a relajar y comienzas otra vez a entrar en zonas de confort. Es una constante de todo hombre, no solamente del cristiano, de todo hombre, pero más en el cristiano, cuando se ya aprendió que su mejor momento de su vida es cuando más está cerca de Dios. Entonces yo te digo esta mañana, ¿tú confías en Dios? ¿Tú confías en su palabra? ¿Tú confías en sus promesas? Bien, acompáñame al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 10. Dice así, versículo 28. Juan capítulo 10, versículo 28. Dice, y yo les doy vida eterna. ¿Quién está hablando? Cristo está hablando, correcto. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y no perecerán jamás. ¿Qué quiere decir? Está hablando de inmortalidad. De inmortalidad. Está hablando de eso Jesús, de inmortalidad. Y no perecerán jamás. Ni nadie, ¿qué es nadie? Nadie es nadie. Las arrebatará de mi mano. ¿De quién se está refiriendo Jesús? Si tú lees el versículo 27, está hablando de quién es el sujeto a quien se está refiriendo. Y dice aquí, mis ovejas oyen mi voz. Entonces quiere decir que hay ovejas que son propiedad de Cristo. Y estas ovejas que son propiedad de Cristo han aprendido a escuchar la voz de Cristo. Han aprendido a escuchar la voz de el buen pastor. Amén. Dice entonces, y yo las conozco. Otro requisito. No solamente han aprendido a escuchar la voz de su pastor, sino que también Cristo las conoce. Y no estamos hablando de tu nombre, de tus apellidos, de dónde vives,
qué eres, qué estudios tienes, de quiénes son tus padres. No, de ese conocimiento no está hablando Cristo, está hablando de un conocimiento vivencial en Él. Tenemos que aprender a vivir en Cristo, para Cristo y por Cristo. ¿Quién dice amén? Eso es lo que tenemos que aprender, iglesia. Si yo no he aprendido a vivir en Cristo, para Cristo y por Cristo, estás perdiendo el tiempo. Y el tiempo es un recurso no renovable. O sea que no se puede producir. ¿Qué decir? Que hace que empezamos en la predicación, justamente ya pasaron algunos minutos y ya se perdieron, pero están siendo bien aprovechados. Para aquellos que no están dormidos, ¿verdad? Si usted está dormido, pues bueno, se está perdiendo justamente lo que Dios tenía preparado para él. Bueno, no que esté pasando en este momento, pero seguramente en alguna iglesia de repente les da por la siesta justamente cuando están comiendo, el alimento espiritual. Pero bueno, dice aquí que han aprendido estas ovejas a ser conocidas por Cristo, porque han vivido una vida vinculante, unida, en comunión íntima con Él. Esa palabra de conocer tiene mucho que ver con la misma palabra que se usa en la Biblia cuando dice que Adán conoció a Sara y le dio un hijo. Entonces quiere decir que ese texto donde dice que Adán conoció a su esposa, quiere decir que Adán tuvo una relación íntima con ella y produjo un hijo. Entonces cada vez que tú tienes una relación íntima con Cristo, tú produces frutos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es parte de los frutos, hay todavía muchos frutos, pero solamente los puedes producir en la medida que estás vinculado a Cristo, que vives por Cristo, que vives para Cristo y que vives en Cristo. Eso tenemos que aprenderlo perfectamente muy bien. Hay mucha gente que hoy, de verdad, hay mucha gente que ya se dio cuenta que la religiosidad es basura, no sirve. Y hay mucha gente que está huyendo justamente de la religiosidad. Y mucha gente se está acercando a Cristo por no ser religioso. ¿Qué significa esa parte? Se está acercando a Cristo para ser justamente un instrumento vivo, vivencial, que vive a Cristo, que Cristo puede reflejarse en esa persona. Porque mucha gente que habla de Cristo, mucha gente que conoce de Cristo de manera intelectual, bíblica, eso no me dice que es un cristiano, ¿sí? O sea, cada vez que alguien te habla de la Biblia es cristiano. Porque mucha gente se va con la finta. Es que vi que lleva su Biblia en su mano. No, es que veo que su carito ya le puso un pescadito, es cristiano. ¿A poco? O sea, cambió el rosario por un pescadito ya es entonces. No es así. ¿Ok? Aquel que tiene un rosario es cristiano, aquel que tiene un pescadito es cristiano. No, simplemente cambió. Ya no soy católico, bueno, perdón, pero yo soy cristiano y sigo siendo religioso. Si cuando tú le preguntas a Dios, Dios, tú creaste religiones. Y dice Dios, no, yo he creado una relación como padre y tú como mi hijo. Eso tiene mucho significado. Por eso aquí dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Donde yo estoy, ahí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, sígame. Eso es lo que dice Cristo. Entonces, donde está Cristo, ¿quién debe estar ahí? Sus ovejas, sus seguidores. Amén. Y no solamente lo sigues, sino además lo conoces y además escuchas. Has aprendido a identificar la voz de Cristo en tu vida. Porque Cristo sí habla a tu vida y escuchas justamente su voz. Pero tienes que tener un grado de madurez, un grado de compromiso, un grado de fe, un grado de obediencia para que tú puedas lograr escuchar la voz de Dios, la voz de Cristo. De otra manera te vas a seguir esforzando y vas a terminar siendo frustrado porque dices, es que yo no escucho la voz de Dios. Pues ¿cómo está tu vida?
Medita en tus caminos. ¿Cómo estás caminando? ¿No será que estás viviendo todavía una vida parcial? ¿Todavía hay vida de pecado y quieres tú combinar una vida del mundo con la vida santa? Si es por ese lado, no vas a poder escuchar a Dios, hagas lo que hagas. Y mucha gente se desespera. Es que, pastor, pues alinea tu vida a Dios y Dios va a empezar a hablarte y vas a empezar a seguirlo. ¿Tú por qué buscas a Cristo? Es que estoy enfermo, pastor, y quiero que me cure. No, es que mi economía ya tiene tiempo que no avanza, está ahí anclada. Y por eso alguien me dijo, acércate a Dios. Es que tengo una vida, ahí le encargo, o sea, mal en todo. Y alguien me dijo, acércate a Dios. Acércate a Dios porque realmente estás convencido que es el único que te puede perdonar tus pecados y darte vida eterna. Tal vez nunca te curó, nunca sanó tu vida, pero te ofreció sanidad espiritual, que es lo más importante. ¿De qué sirve que mucha gente logre tener económicamente lo que quiere si se vaya al infierno a final de cuentas? Luego entonces regresamos a Romanos y ya aprendimos que si no hay nada que nos separe del amor de Cristo, también tiene justamente esto un precio, que mucha gente o muchos creyentes no quieren pagar. Todo cristiano, todo creyente, todo alguien que está hoy siguiendo a Cristo, tiene que quedarle claro una cosa: tiene que negarse a sí mismo. Y lo dijo Cristo: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me quiere seguir, primera condición, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. ¿Qué simboliza la cruz? Muerte, muerte. La cruz significa muerte. Cuando Cristo te dice, toma la cruz, toma tu cruz, ¿qué te dice? ¿Que estás dispuesto a qué? Que estás dispuesto a morir. ¿Por quién? Amén. Eso fue lo que tú le dijiste. Sí, creo en ti y estoy dispuesto a morir por ti. Alguien me mandó por ahí un mensajito, ¿no? Que iban a empezar a encarcelar a pastores y siguen tratando de convencer a la gente que tiene una no buena identificación sexual y que sí hablan del adulterio, hablan de ser homosexuales, que eso va a ser merecedor de una infracción, cárcel. Y yo pregunto, ¿tú dejarías de predicar a Cristo por eso? Porque es muy fácil cuando no tienes justamente al policía aquí enfrente que te está esperando para llevarte a la cárcel. Imagina que aquí estuviera 2, 3 soldados aquí esperando. A ver, ¿en qué momento al pastor se le ocurre hablar de que el homosexualismo es pecado? Y va a decir, no, le sacamos la vuelta, mejor le damos otra cosa y ustedes van a ser bendecidos y bla, bla, bla. Y nunca habló justamente por temor a ser muerto o a ser arrestado. Y aquí entonces dice Pablo en el capítulo 8, versículo 36, dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, es decir, ovejas destinadas para ser muertas. Tal vez sea un poco fuerte, tal vez sea una experiencia difícil de poder entender, pero esto es fe, porque para los ojos del mundo decir, ahí está, lo que tenía Cristo, ya se lo echaron, ya lo encerraron, mira, lo que tenía Cristo y ve, su economía está estancadona. Bueno, eso lo ve el mundo, pero tú tienes otra información dada por Dios en tu vida. ¿Quién dice amén? ¿Ustedes me están durmiendo? ¿Cómo le va ahí? Amén, ¿no? Bueno, es que tienes que aprender a tener comunicación con Dios. Y dice Filipenses, capítulo Filipenses,
capítulo 3, versículo 7. ¿Quién tiene subrayado este versículo? Si no lo tienes, subráyalo. Y dice Filipenses capítulo 3, versículo 7, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? ¿Cuántas cosas para ti son ganancia? Y dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Esto es un versículo muy fuerte. ¿Tú estás renunciando a todo lo que para ti era ganancia? ¿Lo has estimado como pérdida por amor de Cristo? Si tú le meditas bien este versículo, todo lo que para ti era ganancia, todo. Y no necesariamente estamos hablando de cosas materiales, amado. También las cosas familiares. Cuando Dios le pidió a Abraham su hijo, él justamente se fue a este versículo, dijo, pero ¿cuántas cosas para mí eran ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? ¿Me explicó? No solamente es, qué bueno es decir, oye, ¿me puedes dar 100 pesos? Que se pierdan 100 pesos. Ah, tengo 1,000,000. No pasa nada, ¿no? Pues es muy fácil. Qué fácil cuando te dicen, oye, la oración va a ser a las 12 del día, después de que tú desayunaste, comiste, padrísimo. Ay, sí, tengo un día, bueno, sí, pues 12 del día está perfecto, pastor. No tengo ningún problema. Oye, pero el siguiente día va a ser a las 4 de la mañana. No, pastor. Yo duermo, pastor, ¿no? Pues aquí dice la palabra, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Siguiente versículo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Subraya ese versículo y apréndetelo de memoria. Y cada vez que estés pasando por momentos difíciles, tú dijiste esto, yo decidí creer esta palabra, por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Muchas veces no entendemos justamente la palabra porque no la meditamos. Y tienes que meditar la palabra de Dios. Tienes que irte justamente qué es lo que quiso decir Dios. Haces preguntas. A ver, explícame el versículo. Dice aquí que dice que voy a amar a Dios y que todo va a estar bien y que nunca voy a tener problemas. ¿Dónde dice eso? De repente le ponemos de nuestra cosecha y no. Vete a la palabra. ¿Qué quiso decir justamente Dios con este versículo? Y cuando tú te vas nuevamente a Romanos y dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Qué significa? Que vas a tener sufrimientos muy difíciles en tu vida, vas a tener momentos injustos en tu vida y que tendrás que aprender a sobrellevarlos en contentamiento por amor de Él. Es lo que quiere decir, pero mucha gente no le gusta justamente pasar momentos de prueba. No quiero hablar de aquellos que se robaron algo y se lo metieron en la cárcel. Eso es otro tema. No vas a decirme, estoy aquí en la cárcel porque te lo doy como sacrificio, Señor. Estoy aquí. No. Es otra cosa. Estoy hablando, estoy aquí en la cárcel por hablar tu nombre, por predicar tu palabra. Hoy me trajeron aquí a la cárcel. Y como sacrificio te lo entrego a ti, Señor. Eso sí es. Entonces aquí dice que por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Entonces estamos diciendo que todas las ovejas de Jesús están destinadas para ser muertas. Y aunque para el mundo sea una caída, sea un fracaso, para el mundo, para ti y para Cristo es ganancia. Amén. Si no aprendes esto, ya te voy a decir que hagas 1000 planas, ¿no? Pues tiene que entrar, ¿no? Tiene que entrar justamente esto a tu corazón. Entonces vas a entender muchas cosas que a veces pasan y que no entiendes. Hay cosas que voy a poner el ejemplo.
Como papá inviertes mucho en los hijos, estás con los hijos, dale, buena escuela, buenos zapatos, buena ropa, tenis, club, y el hijo, baquetón, no quiere, ¿no? Y no entiendes. ¿Cómo no es posible que no puedas entender? Yo eso no lo tuve, tú lo tienes. Tienes la mejor escuela, tienes a los mejores padres, ¿sí o no? ¿Amén? Ahí te lo traen, ¿no? Tienes la mejor cama, tienes la mejor tele, el mejor celular. ¿Y qué hule? No, como que no te da, no te da. Pero así suele pasar. Pero eso ha sido motivo ¿de qué? De oración. Estar cerca del Señor, de rodillas. Yo no sé por qué lo permite, Señor, pero tú me tienes aquí de rodillas y aquí voy a estar. Y si no veo a mi hijo que crezca, esto me está sirviendo para tener un acercamiento más contigo y voy a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, por estar en mi vida. Es lo que tenemos que aprender, iglesia. Y es fuerte este versículo. Todos estamos expuestos a ser muertos por amor de Cristo. Pero viene aquí algo sorprendente. ¿Cuánto nos falta? No tenemos mucho tiempo. Fíjense bien. Viene el versículo 37. Medítalo. Dice así. Antes, en todas estas cosas, estamos en Romanos 8, 37, dice, antes, en todas estas cosas, somos más que perdedores. Pues mucha gente lo lee mal. Porque va de fracaso en fracaso, perdiendo muchas cosas, perdiendo el tiempo. En lágrimas, en tristezas. Creo que no leyó bien el versículo. Aquí dice 37, antes en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Dónde Dios te puso? ¿En el fracaso o en la victoria? Dios te puso en los vencidos o en los vencedores. Pero entonces, ahí te encargo. Si hoy tú crees que tienes una vida de victoria, pues vive una vida de victoria y no de fracaso en fracaso. Una cosa es que estás dejando justamente de ver a Cristo en tu vida y estás poniendo las miras en las cosas del mundo, en las cosas de la tierra. Y es completamente contrario a lo que dice la palabra. Dice en Colosenses capítulo 3, rápidamente vamos a Colosenses. Capítulo 3, versículo 1. Colosenses capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice? Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de abajo, de la tierra. Ahí concéntrate, ahí míralo, así dice. Luego entonces, ¿por qué entonces sigues buscando las cosas del mundo? ¿Por qué sigues esperando la aprobación del hombre cuando Dios ya te aprobó? Es que no me toman en cuenta, es que he sido un cero a la izquierda. Pregúntale a Dios qué he sido para Él. Su mano derecha. Y Él te tiene justamente sentado con Él en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Quién lo cree? Si no es este mensaje que tú te lo lleves hoy en tu vida, ¿qué es entonces? Y he aprendido lo que dice aquí, a buscar justamente las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo siguiente, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ya serías muy necio, serías muy rebelde si sigues viendo las cosas del hombre. Y hasta que el hombre no te cumpla, vas entonces a cambiar. Y te voy a decir una cosa, pues ahí te encargo que te busques una buena silla porque no va a pasar nada. Más canoso, menos pelo, y esperando a ver si va a cambiar o no va a cambiar. Cambia tú, cámbiame a mí, Señor. Enséñame a mirar tu obra en mí. Y enséñame a orar por quien necesita ser orado, cambiado, sin dejar de perder el contentamiento, amados. No pierdas el contentamiento. Versículo siguiente.
Lo que Dios hace es grandioso, darnos de su gracia para superar cualquier eventualidad. ¿Quién dice amén? Aún en los momentos más difíciles de sobrellevar, Dios en su gracia nos fortalece, nos da paz y nos da un gran entendimiento, una gran enseñanza. ¿Quién dice amén? Siguiente versículo. Por lo cual estoy seguro, estoy convencido, lo creo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Vean lo que está diciendo Dios. Está tomando todo aquello donde el hombre se desenvuelve. Vuelvo a leerlo. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Lo crees? Amén. Siéntete amado por Dios, por el Todopoderoso, por el Shaddai. Eres su mayor tesoro preciado. O su mayor preciado tesoro. Tú lo eres. Créelo. Y si no lo crees, dile, Señor, ayúdame a creer en ti. Ayúdame a incredulidad. Y Dios lo va a hacer. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Si Dios no escatimó a su Hijo, ¿cuánto no te dará más todas las cosas? Y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundante las cosas que tú hoy piensas. Luego entonces, ¿dónde está puesta tu fe? ¿Dónde está puesta tu fe? ¿En quién le crees? ¿O a quién le crees? ¿Qué voces hoy te tienen distraído? Porque también es otra cosa, que estés oyendo voces diferentes a la voz de Dios. No va a cambiar, no vas a poder, tu economía no va a ser buena, tú ya no creo que vivas muchos años y bla, bla, bla. Y tú sabes, qué flojera, qué flojera. ¿Cómo termina tu día creyendo? O sea, escuchando la voz del diablo, ¿cómo termina tu día? Triste, melancólica, con lágrimas, triste, vacío, deprimido, frustrado, bla, 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 bla. Y ahí estás. Me estoy riendo porque de repente suele pasar que están enfocados justamente en esa amargura, en esa parte. Y no falta, ¿cómo es el enemigo? ¿No? Y el enemigo, ¿a quién va a usar? A quien se deje. ¿Sí o no? No me digan amén, por favor. Sería el colmo. Es que le voy a decir que de repente alguien está ayudándote a hacer las cosas y tiene tiempo de no hacerlas bien. Estás tú, por favor, ya las bien, ya, te enojas, ¿no? Y sabes que no puede ser, no, ya lo voy a correr así. Y de repente pasa, y aquel chiflando y yo que me, ¿no? Eso me estaba yo riendo justamente por eso, porque tú estás acá, ¡oh! ¿No? Y aquel, ¿no? ¡Ay! No puede ser, ¿no? Señor, o te lo llevas o te lo envío, ¿no? ¿No? O sea, muchas veces pensamos de esa manera. Pero es lo que quiere el diablo justamente hacer. Y tienes que aprender justamente a creer. ¿En quién? En Dios, en lo que ya Él prometió, en lo que dijo que va a hacer. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, ¿no lo hará? ¿Habrá algo que Dios haya fallado en su...? Sí, se me pasó. Entonces Dios ha cumplido todo lo que tú le has pedido. ¿Por qué no seguirle creyendo? A ver, ¿por qué? Porque has dejado de tener intimidad con Él, comunión con Él, has dejado de orar, has dejado de leer, has dejado de escucharlo a Él. Cada vez que tú estás en contacto con la palabra, Él te está hablando a ti. Cada vez que tú estás leyendo, Él está hablando a ti. Y la pregunta es, ¿cómo lo escuchas? Le diría a Jesús, ¿cómo lees? ¿Cómo lees? ¿No? Entonces, hoy quiero invitarte justamente a que este pasaje que acabamos de leer lo creas, donde nada
podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? El amor de Dios hacia nosotros es en Cristo. Si Dios ha demostrado su amor es a través de su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo murió por nosotros y Dios muestra su amor, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Quédate con eso, amada iglesia, quédate con eso. Tú no eres de este mundo, vives en este mundo, pero no eres de él. Tu lugar, tu ciudadanía, tu familia es una familia celestial. Tu lugar es un lugar celestial. Dios ya te puso justamente sentado con Cristo en los lugares celestiales con Él. Es lo que dice justamente Efesios, capítulo 2, versículo 6. Anótalo, ahí lo dice justamente. Luego entonces, si ya Dios te hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, ¿por qué no lo crees? Si ya fuiste resucitado, ¿por qué no buscas cosas de arriba donde está Cristo? ¿Por qué sigues esperando las cosas del mundo cuando tienes algo mucho mejor que lo que el mundo te puede ofrecer? El mundo te engaña, el mundo te vende buenas cosas, son buenas, es un buen instrumento del diablo para venderte cosas y tú lo crees. Disfruta hoy y paga después. Ya estás tú firmando y firmando y firmando. ¿Qué dice la palabra? Sufre hoy y paga hoy y disfruta después. Es lo que dice la palabra. O sea, hay que pagar primeramente hoy. Aprende a tenerlo todo por basura, todo, como pérdida, todo. Tu propia vida, todo, por amor a Cristo. Hoy lo decíamos en teología, la muerte, el cristiano la ve de una manera completamente diferente. Porque no es una situación de término, sino de condición. ¿Qué significa esta parte? Ya acabo de leer que dice que el cristiano es alguien que nunca va a morir. El cuerpo se queda, pero sigue vivo ¿qué? El espíritu y el alma. Y la pregunta, ¿dónde se van a vivir? En ese momento, ¿dónde se muere? Cuando muere el cuerpo, ¿dónde va el espíritu y dónde va el alma? Vamos a ver Lucas, ya terminamos con esto. Capítulo 23. Voy a entrar en contexto para que entendamos el pasaje. Cristo ya estaba crucificado y al lado de Cristo había dos ladrones. Uno de ellos se burlaba y decía, si eres el Cristo, sálvate tú y sálvanos a nosotros, bájate tú primero, nos bajas a nosotros, así en otras palabras. Pero el otro decía, no te da temor, no te da miedo, no te da vergüenza que tú y yo sí estamos pagando un precio de nuestras obras y por eso estamos aquí, pero nada hizo. Ese mismo que identificó y creyó que era Dios, que era Cristo, versículo 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo siguiente, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Aquella persona que creyó en Cristo, cuando deja su cuerpo aquí, ¿dónde se va a morar el espíritu y el alma? Al paraíso, que es la antesala del cielo, donde mora Dios.
donde mora Dios. Luego entonces, si tú te mueres creyendo en Cristo, ¿dónde te vas a ir? Luego entonces tu alma y tu espíritu van a seguir viviendo. ¿Qué hay en el alma? Voluntad, sentimientos, emociones e inteligencia. Todo eso de ti se va a morar con Cristo al paraíso. Entonces quiere decir que nunca te vas a dar cuenta de qué momento moriste, porque nunca te vas a morir. No como otros que no creyeron en Cristo y su espíritu regresará con Dios porque es de Dios, y el alma de esa persona estará en un lugar de muertos, no de vivos, que la Biblia llama Seol o Hades. Seol en hebreo, Hades en griego, lugar de muertos. Hasta esperar ¿qué? Ambas, fíjense algo interesante que no es el tema, pero lo quiero explicar. Ambos, el que murió con Cristo y el que murió sin Cristo, ambos van a esperar después de muertos el juicio. Van a ser juzgados ambos, pero en juicios diferentes. ¿Cuántos juicios da la Biblia, pastor? 2. El juicio de los creyentes ante el tribunal de Cristo y los no creyentes ante el gran trono blanco. Uno está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, y otro está en Apocalipsis, capítulo 20, del 11 al 15. Ahí lo dice claramente. Entonces, regresando a la predicación y al mensaje, si tú ya tienes un lugar dado por Dios en la eternidad, y nada más es cuestión de tiempo, y bien sabes que lo que tú trajiste a este mundo no trajiste nada, y así como no trajiste nada, tampoco nada te llevas. Lo que sí creo que tienes que irte es con la plena confianza de que la gente que hoy cree en Cristo, que esa es tu familia, esta misma iglesia estará morando con Cristo por la eternidad. Entonces tenemos una gran esperanza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, iglesia? Bueno, yo quiero que no solamente mis hermanos en Cristo, yo quiero tener pues a mi papá, quiero tener a mi mamá, quiero tener a mis hermanos de sangre, quiero tener a mis hijos. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? No, hay mucho trabajo. Por eso es importante venir a las oraciones. Cuando oras tú y pones a orar a la iglesia completa, no saben cómo se activa el poder de Dios. Y por supuesto que hay una gran diferencia en que tú ores solo, aunque ore la iglesia por ti. Una gran diferencia. La oración del justo es eficaz y puede mucho. Lo dice Santiago. Lo dice Santiago. Ahora imagínate que pones a orar a todos los justos, justamente por tus necesidades. ¿Cuánto más entonces se hará el poder de Dios activo en esa oración? Si no fuera de esta manera, pues ¿para qué nos queremos ver aquí a las 8 de la noche? ¿No? Quédense en su casita y oren ahí. Pero no, Dios demanda que oremos como iglesia. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, viene la promesa. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto nos dijo Dios hace 2 años. Y en 2 años aquí estamos creciendo como iglesia en oración, y de lo cual estoy feliz, pero todavía falta. No quiere decir que ya estamos todos, no, hay mucha gente que todavía sigue en sus zonas de confort y el que les cuesta trabajo venir a orar. El que tenga oídos, que oiga. Si Dios estableció 10 canales de comunicación para esta iglesia, para orar, ocupemos los 10 canales, no te quedes con uno. Mucha gente dice, no, yo oro desde muy temprano, pastor, yo oro desde mi casa, está bien, pero Dios creó 9 canales más. El ministerio de varones, el ministerio de mujeres, el de servidores, el grupo de los 7 y más, aquí físicamente, ¿no? El pastor. O sea, tienes un chorro de canales que Dios estableció para orar. Y yo siempre les digo, has puesto oración de tus necesidades. No tienes que contar todo. Porque mucha gente, ¿qué pongo? Nada más di, pueden orar por mi familia, orar por mi trabajo, orar por la economía, por mi casa. Con eso basta y Dios va a ponerle. Recuerden que
Dios pone en el corazón del creyente qué es lo que tienes que orar. No tienes que conocer todo. Además, hasta las personas, pastor, tengo una tía que está enferma, está en Nueva York. No, pues me voy a preguntarle, ¿cómo se llama la tía? Señor, yo digo, Señor, tú conoces a esta tía de este hermano, ¿no? ¿Tú sabes quién es? Oro por esa tía, porque realmente esa tía conozca de ti, sea salva y si es tu voluntad que se sane. Con eso llegó esa oración a Dios. Obviamente hay requisitos, ¿verdad? Si estoy en pecado, mis oraciones se quedaron aquí. Tengo que asegurarme que mis oraciones lleguen a Dios a través de una vida en santidad, en obediencia. Amén. ¿Quién dice amén? Amén? Gloria a Dios. ¿Nos podemos levantar, iglesia? Cierra tus ojos. Aún no terminamos. Deja que el Espíritu de Dios comience a ayudarte a digerir lo que hoy Dios habló a tu corazón. Tal vez fueron muchas cosas, pero solo una cosa es importante en tu vida. No hay nada que pueda separarte del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, o peligro, o espada. Nada podrá separarte del amor de Cristo. Antes, en todas estas cosas, Dios te dijo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tú eres un hombre, eres una mujer vencedora. Dios te ha puesto justamente en la posición de victoria. O eres victorioso porque es a través de Cristo. Hoy te invito para que realmente hoy medites tus caminos. Reconoce cómo está tu fe. Reconoce cuánto confías y crees y cuánto obedeces la palabra de Dios. Si hoy las cosas no estaban haciéndose bien en tu vida, tienes el gran privilegio que estás vivo y puedes cambiar y puedes corregir el camino. La Biblia habla de dos tipos de camino: el camino ancho que te lleva a la perdición, la puerta ancha que te lleva a la perdición, o la puerta angosta y el camino angosto donde te lleva a la vida eterna, que es Cristo. Escoge. Si hoy lo que tú estás recibiendo, estás cosechando, no te gusta, cambia de semilla. Si hay cosas que no te gustan de tu vida, no te gustan de tus hijos, no te gusta de tu matrimonio, cambia de semilla. Que tu oración sea diferente y habla en primera persona. Yo estoy aquí, Señor, delante de ti porque necesito de ti, necesito cambiar. Y si tienes que destruir algo en mí, destrúyelo y vuélvelo a hacer, Señor. Padre bendito, yo te ruego que tú sigas obrando en esta tu iglesia, que sigas obrando en cada corazón, que sigas obrando en cada matrimonio, en cada familia. Ruego a ti, Señor, por la salvación de cada uno de mis hermanos, que realmente hoy haya esa salvación, no solamente porque digo que soy salvo, sino porque sé que hoy el fruto que doy es un fruto digno de arrepentimiento. Un fruto donde tú eres exaltado, un fruto donde tú eres honrado a través de mis palabras, a través de mis pensamientos, a través de mis actos. Señor, a ti no te puedo engañar, porque eres un Dios omnisciente y tú conoces todo de mi vida. Tú conoces mi pasado, tú conoces mi presente y conoces mi futuro. Tú lo sabes todo, Señor. Pero hoy te debo confesar una cosa, Señor. Que este tiempo que he caminado solo, sin ti, las cosas están peor. Debo confesarte, Señor, que cuando aprendí a caminar contigo y me alejé, las cosas tornaron a mal. Debo confesarte, Señor, que a partir de este momento, que comenzaré a caminar contigo de manera diferente, así como has bendecido en muchas ocasiones mi vida por ser obediente contigo. Hoy decido ser obediente contigo. Hoy decido creer en ti. Hoy decido hacer las cosas conforme a tu preciosa palabra, Señor, y llevarla por obra en mi vida. Hoy decido apartarme del mundo y apartarme para ti.
Hoy decido, Señor, que tu palabra viva en mi vida, Señor. Hazme, Señor, ser ese instrumento santificado, ese instrumento de honra, esa vasija de honra, Señor, que te glorifique y te dé la gloria en todo momento, Señor. Hazme estar dispuesto a hacer toda buena obra solo para ti, Señor. Gracias, Señor, porque sé que me escuchas y sé que estás obrando en mi vida. Y aunque no pareciera para los ojos del mundo, yo estoy confiado en ti, creo en ti y espero en ti. Algo estoy recibiendo de ti, Señor, que me ha mantenido justamente con este calor, con este fuego que tú pusiste en mi vida y que estás avivando día con día, Señor. No permites que se apague. Quiero que sea un fuego que queme el pecado que mora en mí y que me permite hacer como tú lo eres, a tu imagen y semejanza. Ya no quiero regresar donde tú me sacaste. Quiero quedarme en tu reino, un reino donde está lleno de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Bendice, Señor, esta iglesia, bendice cada alma, bendice cada congregante, Señor, y que seamos sensibles, obedientes, temerosos de ti, apartados del mal. Te lo pido todo esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su semana, iglesia.